Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso hasta el final, ya que este video cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. Al final del video, cuando ya desbloqueemos el dispositivo por completo, vamos a explicarle unos pasos para poder dejar nuestro dispositivo sin errores, ya que cuando nosotros hacemos este proceso, ya que vamos a utilizar la PC, nos quedaría con algunos errores. Y cómo corregir estos errores, viendo el video tutorial hasta el final. Bueno, aquí le estamos dando el recorrido para que puedan ver y puedan apreciar que el dispositivo está totalmente bloqueado. Cuenta con este bloqueo de pantalla y también, por último, con la cuenta de Gmail olvidada. Bueno, antes de ejecutar el programa vamos a buscar lo que es nuestro antivirus y vamos a desactivar las siguientes configuraciones. Le damos aquí donde está lo que es la segunda opción después de la casita y vamos a bajar hacia abajo y vamos a darle donde dice administrar la configuración. Luego desactivamos la primera opción. Luego de haber hecho eso, ejecutamos la herramienta. Luego de haber ejecutado la herramienta correctamente, vamos a explicarle de dónde van a descargar esa herramienta. Lo primero que vamos a hacer es irnos lo que es a Google. Escribimos tal cual aparece aquí. Ya saben, tiene que seleccionar la página de Google. Luego escribimos tal cual aparece aquí, davidcell.com, y le damos en búsqueda y nos va a llevar lo que es a la página oficial. Vamos a subir hacia arriba y aquí vamos a poder encontrarla. Como pueden ver, aparece. Vamos a seleccionar esa página oficial. Luego nos llevaría lo que es a este apartado. Luego vamos a seleccionar la primera opción. Tenemos varias entradas. Si les interesa, pueden verla. Seleccionamos apps de Davidcell. Luego nos llevaría lo que es a este segundo apartado. Aquí está. Ahora vamos a ir bajando hasta llegar donde aquí tenemos también los drivers. Vamos a descargar el programa. También pueden descargar los drivers. Tenemos drivers automáticos que automáticamente se van a instalar. Ya saben, desactivar lo que es el antivirus antes de ejecutar el programa para que así no lo pueda bloquear. Suscríbete, comparte, dale like. Luego de ejecutar la herramienta correctamente, le vamos a dar donde dice Android Tool, luego donde dice BIPAP-ERP. Luego vamos a conectar luego que ya conectemos nuestro dispositivo, le damos aquí donde dice Scan. Seleccionamos nuestro dispositivo, lo seleccionamos. Luego le damos aquí donde dice BIPAP-ERP y luego nos llevaría lo que es un link aquí en pantalla. Vamos a esperar que nos llegue ese link. Ahora le vamos a dar donde dice ver. Ahora nos llevaría directamente lo que es a nuestro navegador. Ya podemos desconectar el dispositivo. Le vamos a dar donde dice usar sin cuenta. Le damos donde dice no gracias. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí donde están los tres punticos del lado derecho. Luego le damos aquí donde dice ayuda y comentario. Luego le vamos a escribir aquí en la lupita y vamos a escribir delete, así como aparece en pantalla, delete or disable apps. Esta última opción que aparece aquí, vamos a seleccionar esa opción, le damos clic y nos llevaría a este apartado. Vamos a seleccionar la primera opción, luego le damos aquí donde dice presione para configurar el dispositivo, que sería la primera opción también. Luego de haber hecho esto, le damos aquí donde dice ajuste, le damos donde dice abrir y ahora vamos a irnos aquí a la última opción. Le vamos a dar aquí donde dice características adicionales o ajustes adicionales. Le damos en accesibilidad, menú de accesibilidad, habilitamos ese menú de accesibilidad. Luego nos devolvemos hacia atrás nuevamente, nos vamos a las últimas configuraciones y aquí vamos a buscar los servicios de Google. Le damos inhabilitar. Luego de eso vamos a reiniciar el dispositivo. Vamos a sostenerlo unos segundos. Le damos ahora en reiniciar. Luego le vamos a dar en siguiente. Le damos en siguiente, en siguiente nuevamente. Ahora vamos a esperar hasta llegar hasta las siguientes configuraciones. Le vamos a explicar en dónde vamos a hacer el siguiente proceso.
Le vamos a dar aquí donde dice no copiar. Luego nos llevaría a este apartado. Aquí cuando lleguemos aquí, ya que dice buscando actualización en un momento, aquí vamos a darle clic a esta opción, le damos a los punticos, le damos a asistencia, le damos en Google, vamos a darle rápidamente, vamos a hacerlo rápido y seleccionamos Google y luego una sola vez Google, vamos a hacerlo, suele que esto tome un poco de tiempo, pues hasta que nos dé la opción. Aquí le damos aquí una sola vez, listo, le damos usar 50. Aquí suele a veces demorar algunos segundos, no se preocupen. Vamos a esperar hasta que nos lleve hasta el siguiente apartado. Hasta aquí, cuando te salga aquí le das en listo. Luego, puede que te salga así, le vas a dar aquí a la bolita, te vas a la última opción, le vas a dar aquí donde dice ayuda, luego le vas a dar aquí en compartir, le vas a dar en Gmail, omitir, le das habilitar, habilita, te devuelves hacia atrás, suavemente, suavemente, suave, aquí, déjalo así. Ahora te llevaría a los servicios de Google, le das en aceptar, aquí desmarca esto, le das en aceptar. Ahora esperamos unos omitir y omitir. Y así vamos a esperar hasta que inicie. Ahora nos vamos a lo que es ajuste, nos vamos a lo que es hacia la última opción en sistema y aquí le vamos a dar en restablecer todo. Eliminamos todo para que nos quede un dispositivo libre de fábrica y sin errores.